Bueno, hoy estamos con Mariano Alonso y Ludmila Kripa, ¿está bien? Bien. De la ciudad de Buenos Aires. Ustedes van a inaugurar el ciclo de 2019 de charlas, digamos, de exposiciones, de contacto con arquitectos. Una cosa que quiero destacar es que son muy jóvenes. Y bueno, lo que estuve un poquito mirando de su obra, me sorprende que para la relativa juventud que tienen bastante obra realizada y sobre todo mucho proyecto, ¿no? Hay muchas cuestiones de concurso, mucho desarrollo de concurso y algunos de bastante complejidad. Entonces, la primera pregunta era esa, digamos, acerca del mecanismo de concursos, si, digamos, siempre fue una voluntad suya, digamos, ¿por qué lo hacen? Básicamente, ¿qué es lo que les interesa de eso? Bueno, nosotros, digamos, de jóvenes, no teníamos una plataforma familiar en la cual asentarnos para empezar a hacer nuestra propia práctica apenas nos recibimos. Venimos de la FADU, de la UBA, en el cual es una facultad muy masiva y muy abierta a la discusión y demás. Con lo cual para nosotros poder participar como de los concursos era una forma muy activa de poder tener nuestro propio, digamos, nuestra propia mirada sobre lo que estaba pasando en la ciudad. No solamente participamos en la ciudad, sino que en la ciudad de Buenos Aires, sino que participamos por todos lados, sí, digamos, sí. Siempre en concursos nacionales, Sí. pero nos interesaba un poco participar de la discusión pública en la disciplina, básicamente, ¿no? Y siendo muy jóvenes era como una forma de encontrar también una continuidad entre la práctica que veníamos desarrollando como estudiantes a una práctica profesional como una manera muy directa, ¿no? Como que la formación de la UBA, y creo que la formación en general en las escuelas, al menos argentinas, te preparan bastante bien para ese tipo de tarea dentro de la profesión, digamos. Así que fue bastante natural salir a hacer ese tipo de práctica. Hicimos cerca de 40 concursos. Mucho, realmente. No llevamos muy bien la cuenta ya, pero... distintas suertes, pero también es una forma de acceder a encargos, a programas que de otra forma no nos llegarían y que de alguna manera son un desafío para seguir como estudiando, conociendo proyectos y también conformando como equipos de trabajo que nos permitan como debatir ideas, ampliar un poco el rango de discusión de lo que sucede solamente en el estudio, en nuestra práctica más cotidiana. Sí, eso es interesante porque el concurso nos permite justamente agrandar un poco el equipo de trabajo, que en general los encargos que tenemos son encargos menores o medianos. Entonces eso nos implica como ponernos en contacto con bastante gente, con bastantes otros actores, y eso nos enriquece también muchísimo, esa práctica de poder ponerse en discusión y digamos, a debatir ideas entre nosotros mismos, ¿no? Sí, había un esquema muy lindo en su página que estaban todas las interrelaciones con nombres. Es un equipo enorme. Es un equipo enorme que se fue como construyendo a lo largo de 12 años aproximadamente, de colaboradores, inclusive hay gente que fueron como nuestros maestros, digamos, gente que fue profesor nuestro en la facultad, que hicimos concursos juntos. Estudiantes, nosotros también somos docentes en la universidad, entonces también los equipos muchas veces se componían con estudiantes que después también a su vez fueron asociados o que hicieron sus propios equipos de trabajo más adelante. También con pares nuestros, con gente de nuestra misma camada, que nos juntábamos, vení, vamos a pensar esto juntos. Sí, es un momento de disfrute también. Es tal cual, o sea, la verdad es que disfrutamos mucho del momento de hacer concursos. Como, es un momento como de mucho esfuerzo, demanda muchas horas de trabajo, pero realmente es disfrutar, porque realmente cada vez que uno termina un concurso es como si terminara por entender algunos problemas que si no llegarían al estudio como un encargo privado, ¿no? Corta. Decíamos, hablando de la cuestión de la educación,
y de la docencia. Vi que ustedes son docentes en la UBA y en San Martín, ¿puede ser? Exacto. La Nacional de San Martín. Y del área de las morfologías. Y bueno, una de las cosas que me interesaron de las arquitecturas que ustedes proponen y algunas que construyen es cierta, digamos, por ejemplo, cierto acento en la claridad formal, yo diría la precisión de los encastres formales, el manejo de la luz, en fin, me gustaría preguntarte si obviamente no, cuáles son las relaciones entre la docencia y la arquitectura que proponen, sí, y cuáles son sus preocupaciones respecto a esas cosas. Hay interesante lo que decías, como bueno, morfología es una materia que primero no está en todo el país, y después pasa que no está tampoco en muchos países de afuera, ¿no? Que viene algún estudiante de España y te dice morfología, ¿qué es? Entonces uno tiene que hacer un poco un esfuerzo por explicar qué tipo de tradición tiene esa materia dentro, digamos, de la currícula de la formación del arquitecto acá en nuestro país. Y digamos, nosotros, como bien decías, damos clases en la Universidad de San Martín y en la UBA. En la UBA desde hace ya 11 años, desde el 2008, apenas salimos de formarnos como estudiantes. Y en San Martín desde la creación, desde la creación de la unidad de arquitectura, que fue en 2014. Para nosotros, además de eso, también dimos clases en proyecto. Ahora, en los últimos 2 años ya solamente estamos dando representación y morfología. Y para nosotros, como bien decís, es muy importante tratar de entender nuestro trabajo y en el estudio y la carrera docente como un proceso bastante continuo, ¿no? Como algo que se arrastra de un ámbito a otro. O sea, no es que en la facultad tratamos de tener un discurso y en nuestro estudio hacemos otra cosa, sino que intentamos explorar las herramientas, digamos, de la representación o las cualidades de la morfología, entendiéndola como los problemas de organización y de materia, ¿no? En nuestros proyectos. Entonces el problema más grande que tenemos es de consistencia, de intentar producir la mayor consistencia entre ambos ámbitos, ¿no? De llevar de un lado al otro el mayor caudal de energía que permita trasladar ese conocimiento de un lado al otro. Claro. Y en eso que decía sobre los problemas formales en el trabajo, nosotros, digamos, en nuestra práctica fuimos variando en nuestro tipo de condición morfológica, si se quiere, del proyecto, o digamos, tendíamos al principio a ser un poco más, si se quiere, diversos, ¿no? Y a medida que fue pasando el tiempo hicimos como un proceso un poco más de síntesis, entendiendo un poco más cuáles eran nuestras formas de operar, y creo que lo que se ve a lo largo del tiempo, si uno recorre un poco nuestros trabajos, es un proceso un poco de depuración o de sintetización, no de simplicidad, sino de justamente una complejidad en tratar de sintetizar algunos de los problemas que antes hacían más explícitos o se exponían de una manera más evidente. Sí, ¿no? Una de las cosas que decís que creo que es real, sobre todo en las últimas arquitecturas, se nota que hay como pocos elementos, digamos, los justos, necesarios, incluso hasta formales, ¿no? Resolviendo todas las condiciones. Es como que no hay, decime si es así, aparentemente hay como una búsqueda de que no aparezcan excesos o cosas innecesarias y que esté... Exacto. Sí, es eso, es como intentar volver muchos problemas que se despliegan muchas veces en el trabajo como capas, ¿no? Como el problema de la forma de la estructura, la forma del espacio, que en realidad es la forma del límite, como en definitiva construye la forma del espacio.
o la forma de las instalaciones, toda la complejidad que tiene nuestra disciplina, intentar producir justamente ese proceso más de sintetización, de llevarlo a un marco donde los problemas intenten encuadrar, resolviéndose en conjunto, no como exponiendo todas sus partes y todos sus problemas por separado, como en capas, sino justamente tratar de atravesarlas todas para producir algo más sintético, si se quiere, si se ajusta bien la palabra, ¿no? A eso que vos bien detectás. Y también dentro de eso, ese manejo de exploración, de forma, etcétera, también cuál es su posición, por ejemplo, respecto a cierta idea de racionalidad constructiva o de modulación, que veo que también está presente. Sí, para nosotros fue un cambio bastante de clase en nuestro trabajo. Nosotros teníamos una formación en la cual veníamos de la tradición en los talleres de la UBA de Varas, de Dito Varas, que no era una cátedra muy dura en cuanto a la modulación, sino que tendía a ser un poco más, digamos, su preocupación era un poco más espacial. Con el tiempo, el problema modular o el problema acerca de cómo encontrar una regulación en el trabajo que permita resolver problemas, digamos, de un modo un poco más genérico, fue como un tema que fue como apareciendo muy de a poco, pero lo fuimos encontrando más, digamos, con el desarrollo de nuestra profesión, posiblemente con el cruce entre los proyectos y los encargos que empezaban a aparecer en la oficina y cómo eso empezaba a informar sobre problemas tecnológicos constructivos. Nosotros nos pasamos unos cuantos años haciendo concursos sin construir, sí. Y ya veníamos a hacer proyectos en toda nuestra formación. Entonces, en el momento donde uno empieza a construir también, empieza a encontrar, eso le devuelve algunos de otros problemas que hace que redirija un poco algunas de las atenciones que quizás como simplemente proyectista empiezan, cuando uno dirige la obra, se empieza a entender algunas problemáticas en la obra, empieza a informar de otra manera del trabajo. Y eso hizo que posiblemente empezara como a afectar nuestra forma de producción y nuestros proyectos, no sé, en los últimos quizás 5 años encuentran como una forma un poco más, si se quiere, racional, modular, o donde el problema constructivo empieza a ser un problema ya más definido. O sea, con qué tecnología pensar el proyecto ya es un tema que aparece desde el principio del proyecto y no aparece al final, como nos pasaba al inicio, ¿no? Donde el problema, bueno, cómo se resolvía el problema tecnológico era, bueno, la resolución de un montón de problemas más espaciales, si se quería, sí. O más de plásticos, por llamarlo de algún modo. Y en los últimos años ya el problema tecnológico se incorpora como un nuevo tema a caminar con otros desde el inicio del proyecto, ¿no? Desde el principio. Como parte de una experiencia, digamos. Tal cual. Bárbaro. Bueno, y por último yo tengo una pregunta tal vez un poco más genérica que tiene que ver con un posicionamiento, si lo tienen, digamos. ¿Cuál es tu mirada o la mirada de tu estudio, de la arquitectura que hacen respecto a trabajar desde una ciudad como Buenos Aires, que es una gran ciudad, ¿no? Muy conectada con el mundo, pero que tiene una posición desde Latinoamérica? Si ustedes sienten que hay alguna condición específica de trabajar desde Latinoamérica o incluso desde ser argentinos, o en fin, si sentís que hay algo, digamos, que dispara una actitud cuando trabajan, ¿tienen una idea sobre eso? O... Sí, nosotros tenemos una posición no tan posicionada en la condición como de un fetiche material, ¿no? Que muchas veces se entiende como, bueno, lo latinoamericano es, sí. No sé, el ladrillo o el uso masivo del hormigón. Sí. Digo, quizás lo que te da el hecho de ser
porteño, pero sobre todo ser argentino, digo, es trabajar con el problema de muchas veces de los recursos escasos, ¿no? Y de ser muy conscientes de la oportunidad muchas veces, ¿no? Como encontrar el momento de oportunidad para entender por dónde encontrar la vuelta a resolver un problema, un proyecto específico. Siempre, obviamente, la palabra resolver atada a toda una forma de trabajar que se sostiene, digamos, pero que encuentra en cada ocasión la forma específica de encontrar esa oportunidad, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de trabajar desde acá, desde nuestro lugar, tiene más que ver con eso, con entender que trabajamos con recursos medianamente escasos, y que eso tiene que ser, digamos, una forma de potenciar nuestro proyecto. Pero eso no implica tomar una determinación sobre un material específico. Sí nos preocupa mucho sobre esto que decía antes, sobre el problema de los recursos. Construir una obra es algo que lleva mucho tiempo, sale mucha plata, o sea, implica muchos recursos. Entonces, cuando uno construye, tiene que ser muy consciente del tiempo que eso va a durar. O sea, es algo que cada vez nos viene preocupando más por esto de, con el tiempo, empezar a construir más, y antes era simplemente terminaban la representación en el mundo, digamos, del proyecto. Sí, de las ideas, como que ahí se cierra más al principio. Y al principio el problema era terminar el proyecto, sacar unas fotos y congelar el tiempo en ese momento. Cada vez nos preocupa más el tiempo de vida que tienen nuestros edificios, porque nosotros también empezamos a crecer con los edificios que ya construimos. Entonces, cuando los vamos a visitar, nos damos cuenta qué hicimos bien y qué no hicimos tan bien. Claro. Entonces, yo creo que la conciencia de ser de acá es justamente eso, de saber que estamos con recursos limitados y ser muy conscientes de la responsabilidad que implica eso, ¿no? Como trabajar con esos recursos que nos sobran, básicamente. Bueno, muy interesante. Bueno, yo les doy la bienvenida, les agradezco y bueno, espero que disfruten un poco de nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, buenísimo, che. Bueno. Gracias.